Приветствую. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el segundo tema fundamental relacionado con el cerebro, tipos de cerebro, de la mente. Y es muy importante, claro, determinar correctamente nuestra actitud hacia nuestro camino, enfoque del cerebro. Nuestro primer tema era conciencia, pensamiento, cerebro como un conjunto y debemos tener una determinada actitud hacia el cerebro. Y el segundo tema, tipos de cerebro, de mente. ¿Para qué es importante para nosotros tenerlos en cuenta? Para poder acostumbrarnos a un concepto muy importante. Cualquier opinión, nuestro pensamiento, definición provienen de nuestro determinado esfuerzo, estado del cerebro. Y a menudo no consideramos estos estados en el cerebro. Y nuestro comportamiento a menudo no considera el comportamiento de la gente que tiene otro tipo, digamos, de cerebro. De esa manera se forma siempre una situación de conflicto donde uno impone su percepción al mundo del otro o simplemente no considera que el otro puede tener otro tipo de cerebro diferente. Y si uno practica eso es un momento importante, dado que la gente siempre viene con una preparación mental, pero lo más importante, un determinado estado. O sea, se trata de su biología, química o energía que está presente en el nivel como de un hecho, como de una naturaleza de uno, y se realizan en el formato de los pensamientos o las funciones pensativas, y a menudo es muy difícil hacer llegar incluso alguna información y ni hablar de conocimientos a la gente, dado que de todas formas consideran todo desde la estructura, desde las funciones que representan. Pueden ser más bajas, pueden ser muy altas. Y también existe la posibilidad de operar con las mismas. Y al final hay diferentes formatos, se trata de diferentes formatos de generación de vínculos de las neuronas, su combinación. De hecho, cada persona tiene diferentes vínculos moleculares en el cerebro y al mismo tiempo representamos una unidad que depende del espacio que nos une. Por ejemplo, la Tierra en esta base vegetativa que todos representamos, o sea, en un determinado campo somos iguales según nuestra naturaleza personal, pero nos dividimos como en clases. Claro, son varias clases limitadas, pero podemos considerar 5, 6 grupos típicos de la construcción del cerebro, y eso también siempre es un poco difícil de comprender, porque también por otro lado un practicante tiene diferente estructura en el cerebro que otra persona que no practica, y es muy importante considerar eso, porque esa falta de aceptación, negación por parte de gente que no practica es muy comprensible.
porque tienen diferentes tipos de cerebros, pero por otro lado es curioso que una persona que practica también no considera que el otro tiene otro tipo del cerebro. Y al final resulta que una persona no puede ni siquiera explicar qué es lo que representa en el nivel de su cerebro, por qué necesita, por ejemplo, practicar, qué es el valor fundamental del desarrollo. Y este es justamente comprender este tipo práctico del cerebro. Yo lo llamo alquímico y vamos a señalar estas partes, aunque este tema es bien grande. Y la dificultad más grande es que nos comunicamos en la base de nuestras capacidades mentales, cognitivas. O sea, estamos determinados por una agitación, reacción de un tema y no partimos de nuestro enfoque. Lo que pasa a menudo, uno dice algo, el otro responde. O sea, respondió antes de enfocarse en el objeto. A menudo ni siquiera escucha lo que se le dice. Y este es un tipo de cerebro vegetativo, mente vegetativa. O sea, empezamos a responder, no nos damos el tiempo de procesar la información, no la fijamos sin ni hablar de concebirla, sin concientizarla. Y estos son diferentes niveles de intelecto, por así decirlo. O sea, si dividimos la gente según su intelecto, van a estar relacionados con diferentes tipos de organizaciones de nuestra mente, de nuestro cerebro. O sea, una persona tiene vínculos de las neuronas más débiles, otro más fuertes. En otras palabras, nuestro volumen del cerebro no se determina por el nivel de nuestro intelecto, como a menudo tratan de explicarlo, sino se determina por los vínculos de estas estructuras que generamos y también es importante si las comprendemos. Y además hay que comprender la física de todo eso, o sea, las células del cerebro es una tarea importante que debemos alcanzar en algún momento. Y justamente tipo de mente e intelecto son unos conceptos relacionados. Por eso a menudo la gente selecciona con quién interactuar y optan por los que están en el mismo formato de reacción. Es como una aceptación pasiva, pero eso no significa que exista una fijación, exista la fijación necesaria. O, por ejemplo, dicen que la frente es responsable del pensamiento. Eso es muy convencional. Y además lleva a las personas este concepto a una posición medio rara de existencia. Tipo, te dijeron que la frente participa en tu pensamiento y que la persona va a empezar a comprender el pensamiento o va a empezar a rascar su frente para que active su pensamiento. Y es muy peligroso cuando aceptamos de manera primitiva todo relacionado con el cerebro, de hecho, aceptando conceptos y seguirlos. Sin plantearnos la tarea más importante, estar orientados en nuestra actitud hacia el cerebro, y lo mismo pasa con la práctica. La persona no es que no quiera estar de acuerdo a aceptar algo, simplemente no puede hacerlo, no puede seguir la tarea.
Y a veces no solo no puede, pero ni siquiera acepta que no puede. Y por eso pasa que muchas personas que practican, por ejemplo, se vuelan durante la práctica y después vuelven, porque no generan esfuerzos regulares en el cerebro y por eso no pueden. Y la persona ni entiende ni puede hacerlo, simplemente. O sea, es una toda interacción dentro de nuestro cerebro que no debemos olvidar, que además se apoya en nuestra forma de existencia reptil o vegetativa, o sea, es una tecnología inherente de la generación, producción de neuronas, y a menudo últimamente usan mucho la palabra reptil. Es una buena palabra, pero a menudo se relaciona con una estructura neuronal con que venimos acá y es la más antigua porque esa estructura existía en su momento y sigue existiendo y nos da la razón de hablar es un tipo de cerebro, de mente, que representa un cerebro, por ejemplo, 3.000 años atrás, pero de hecho es una organización neuronal. Y hay también vegetativa, que también en el tiempo cambió, pero también existe nuestro tono personal, o sea, un estado pretonal de nuestra naturaleza y es posttonal. O sea, es un esquema inherente que debemos alcanzar o expresar durante el esfuerzo práctico.